Bueno, Jessy, la clase de tutoriales de maquillaje y de libro, y voy a estar con la lectura de Esperanza en medio del caos por Mark Finley, que es un libro adventista. Voy a comenzar con el capítulo 4, que ya termina el 3, que es este que está aquí. Y dice, afrontando el futuro con mayor confianza. En uno de sus sermones, Billy Graham cuenta una fascinante historia sobre Albert Einstein. Parece que Einstein iba en tren viajando por Europa. Cuando el revisor se le acercó y le pidió el billete, el célebre científico buscó en el bolsillo, miró en su billetera y rebuscó entre sus pertenencias, pero no pudo encontrar su billete. El revisor del tren se limitó a decirle: sé quién es usted, no se preocupe, sé que tiene su billete en algún sitio, y avanzó por el pasillo. Cuando miró hacia atrás, vio a Einstein de rodillas mirando desesperadamente debajo de su asiento en busca de su billete. Tratando de calmar su ansiedad, el revisor le dijo: señor Einstein, yo sé quién es usted, no se preocupe más. Einstein replicó: yo también sé quién soy, pero no sé a dónde voy. Esta misma frase refleja lo que piensan millones de personas. Apenas saben hacia dónde se dirigen el mundo. Apenas saben hacia dónde se dirige el mundo. Anhelan esperanza para el más allá. La gran esperanza del retorno de nuestro Señor confiere propósito a nuestras vidas hoy. Podemos vivir vidas llenas de gozo, esperanza, porque conocemos el final de la historia. Más allá de la desesperación, siempre me ha fascinado la extrema falta de esperanza reflejada en las inscripciones sobre las tumbas de las catacumbas que se encuentran a lo largo de la Vía Apia, a las afueras de Roma. Y aquí solo un par de tales inscripciones: yo no era, luego llegué a ser, no soy, nada me importa. Come, bebe, diviértete y luego únete a mí. Al describir la vida, el escéptico Bertrand Russell lo expresó así: nos hallamos en la tormenta de un océano, clamando a la noche y al vacío. A veces llega la voz de uno que se ahoga y enseguida retorna el silencio. El mundo me parece completamente terrible. Es enorme la infelicidad de mucha gente y yo a menudo me pregunto cómo pueden soportarlo. Qué ausencia de esperanza, qué desesperación, qué falta de sentido. Si no tengo algo valioso por lo que vivir, algo más allá de mí mismo, alguna esperanza para el mañana, algún propósito primordial, la vida apenas tiene valor. Frente a las mofas, las burlas y el escepticismo, el apóstol Pedro presenta el propósito que absorbió su vida. Lo expresa con estas palabras: esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido, con mi consejo, hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. 2 Pedro 3, 1 al 2. Hay algo significativo aquí. Algunas personas siempre están buscando una verdad novedosa que desentrañe el misterio del futuro. Tratan de descubrir alguna revelación que les proporcione la visión divina sobre lo que está por venir. Tratan una y mil veces de hallar alguna clave mística
para entender el destino de este mundo. Lo que dice Pedro es simplemente lo que necesitamos. No es tanto una verdad nueva y original, sino una repetición de las verdades eternas de la escritura que con tanta frecuencia descuidamos. El mensaje de esperanza de la Biblia. Hay ciertas verdades bíblicas que es necesario repetir una y otra vez y que nunca deben ser arrinconadas por amor a lo novedoso. Las predicciones de los profetas bíblicos han resultado ciertas a través de los siglos. Podemos tener confianza en sus vaticinios referentes al futuro. Aunque la profecía bíblica predice un futuro tiempo de angustia, más allá de ese periodo de prueba, la palabra de Dios revela que un brillante mundo nuevo reemplazará a este planeta contaminado por el pecado. Los griegos decían que el tiempo borra las cosas. Al paso del tiempo a menudo lleva a olvidar las verdades eternas de una generación pasada. Precisamente por eso, a lo largo de la escritura, las grandes verdades se repiten una y otra vez, no sea que las olvidemos. El apóstol Pedro prosigue en 2 Pedro 3, 3 al 4, donde nos alienta a saber que los días últimos vendrá gente que en son de burla preguntará qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver. Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. En los últimos días la idea de la segunda venida de Cristo les parecerá ridícula a muchas personas. Será objeto de burla, mofa y escepticismo. Cínicamente preguntarán qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver. Las promesas de Dios son ciertas, han resistido la prueba del tiempo, son fiables. Jesús lo expresó bien en su sermón sobre el tiempo del fin de Mateo 24. Después de abordar las señales de su retorno, Cristo declara: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Mateo 24, 35. La segunda venida de Cristo no se basa en especulaciones ociosas, se arraiga en las promesas fiables, inmutables y ciertas de la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo revela que toda la historia avanza hacia un glorioso punto culminante, un destino final, que la vida se dirige a alguna parte y que vamos a encontrarnos con alguien que tiene la respuesta definitiva a todos los problemas de la vida. Y sin esta convicción no hay mucho por lo que vivir. Promesas del regreso de Cristo. A lo largo de la escritura, Cristo ha prometido regresar. Las promesas de su retorno resuenan por todas sus páginas. Alguien contó 1500 pasajes en la Biblia que mencionan la segunda venida. Aparece en uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento y en 23 de los 27 libros la describen. Por cada profecía del Antiguo Testamento relativa a la pregunta venida de Cristo, hay 8 sobre la segunda. Vamos a ver solo unos cuantos pasajes bíblicos que a través de los siglos revelan que Jesús volverá. Uno de los primeros profetas en proclamar la gloria de la segunda venida de Jesús fue Enoc. Enoc se mantuvo tan unido a Dios que la Biblia dice que él que caminó con Dios, Génesis 5:22, y fue finalmente trasladado al cielo sin ver la muerte.
Un niño pequeño describiendo lo que había ocurrido con Enoc lo expresó así: Enoc y Dios solían darse largos paseos juntos. Un día llegaron a estar más cerca de la casa de Dios que de la casa de Enoc. Así que Dios dijo: Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no vienes conmigo? Enoc creía que un día todos iríamos a casa con Dios, refiriéndose a la predicción de Enoc. Dice Judas en el Nuevo Testamento, profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 1:14. 1000 años antes de la primera venida de Jesús, el salmista David predijo no solo que vendría una vez para morir por los pecados de la humanidad, sino que volvería para llevarnos a casa. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Salmo 53. Sofonías es uno de los muchos profetas del Antiguo Testamento cuyos escritos suenan con la certeza del retorno de nuestro Señor. Ya está cerca el gran día del Señor. Ya está cerca, viene deprisa. Sofonías 1:14. En uno de los pasajes más magníficos de todas las Escrituras sobre el regreso de nuestro Señor, afirma el apóstol Pablo: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Destacando muy por encima de todos los demás profetas bíblicos, se encuentra Jesús, quien promete que volverá. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no lo hubiese dicho, que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan 14:1-3. El retorno de nuestro Señor no es especulación ociosa, es realidad. Es tan cierto como las promesas de la palabra de Dios. Cristo ha empeñado su palabra en que volverá. Anhela venir para llevarnos a casa. Burladores de los últimos días. Hay escépticos que creen que la venida de Jesús es un cuento de hadas. Para ellos es una vana esperanza o una fábula ociosa. De lo que tal vez no se percatan es de que la profecía bíblica describe su propia condición. Nótese lo que dicen los burladores, lo que preguntan escépticamente: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. 2 Pedro 3:4. En otras palabras, según ellos, no ha habido cambios importantes en la historia del mundo desde el principio. Las cosas han seguido produciéndose sobre una base uniforme. Entonces Pedro efectúa esta asombrosa observación: esa gente no quiere darse cuenta. Versículo 5. Otra versión bíblica lo traduce así: estos ignoran voluntariamente. Una cosa es ignorar, pero otra es ignorar voluntariamente. Estas personas tenían los hechos ante ellas, pero se burlaron
de los mismos y negaron la veracidad de la palabra de Dios. Se ofuscaron en sus opiniones y no quisieron cambiar. Optaron por un camino y pese a la clara evidencia de la revelación no cambiaron de modo de pensar ni renunciaron a sus hábitos largamente acariciados. Jesús declaró lo siguiente sobre cómo entender la verdad. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mis enseñanzas vienen de Dios. Juan 7:17. Comprender la voluntad de Dios es un asunto tanto de corazón como de la mente. Dios revela la verdad a quienes están dispuestos a seguirla. Como sabemos así, estamos totalmente entregados a Dios. Es muy fácil cantar el himno Salvador a ti me rindo, que incluye el verso todo rindo a ti, pero ¿qué significa rendir todo? Si no hay nada en mi vida que no esté dispuesto a entregar a Dios cuando Él me lo pida, entonces puedo estar seguro de que me he rendido totalmente a Él. Pedro luego describe 3 actos de Dios que prueban que los burladores yerran cuando afirman enfáticamente que todo sigue igual desde que el mundo fue creado. 2 Pedro 3:4. Dios creó el mundo por su palabra al principio. Versículo 5. Dios destruyó el mundo por su palabra en la época del diluvio. Versículo 6. Dios preserva este mundo cada día por su palabra. Versículo 7. Una de las preguntas que mucha gente plantea es ¿por qué no ha venido ya Jesús? ¿Por qué está demorando su regreso? El apóstol Pedro procede a responder ofreciéndonos una razón de la demora del retorno de Cristo. Ciertamente Dios no se ha olvidado de su promesa. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a Dios. Versículo 8-9. El apóstol destaca este aspecto, que el punto de vista de Dios sobre el tiempo y el nuestro no son radicalmente diferentes. Lo que a nosotros nos parece largo no es sino un milisegundo para Él. El corazón de un Dios amante anhela que todas las personas sean salvas. Él espera pacientemente en su misericordia que el Evangelio sea proclamado por toda la tierra para que todos tengan la oportunidad de responder a su gracia, aceptar su perdón, experimentar la nueva vida que Él ofrece y estar preparados para su retorno. Después añade esta gloriosa certeza, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta santidad, devoción deben vivir ustedes. Versículo 10-11. He aquí 3 verdades eternas de las Escrituras. Dios anhela que toda la humanidad se salve. Está dispuesto a aguantar mucho con ese fin. Espera pacientemente a que el Evangelio se extienda por toda la tierra. Versículo 24-14. No hay nada que Dios no quiera hacer para salvarle a usted. Para salvarle ha concedido el más precioso don del cielo en Jesús. La muerte de Cristo en la cruz es para usted. El perdón de Cristo puede ser suyo. El poder de Cristo puede cambiar su vida.
Dios espera pacientemente que nos arrepintamos, crezcamos en gracia y reflejemos su imagen. Él está trabajando activamente a través de su Espíritu Santo para completar en los últimos días su misión de proclamar su mensaje de amor a toda la tierra por medio de su pueblo. Él anhela que usted sea testigo de su amor y de su gracia ante las personas que le rodean, de modo que ellas también puedan estar preparadas para su próximo retorno. La justicia de Dios requiere enfrentar pronto el pecado. No se puede permitir que éste continúe para siempre. Cuando el mal llega hasta cierto punto, Jesús dirá: ya basta. Cuando las cifras acumuladas del pecado alcancen un cierto nivel que solo Dios conoce, dirá Jesús: damas y caballeros, es hora de cerrar. Se cuenta que cuando Billy Graham escribió su libro World Aflame, El mundo en llamas, le pasó el primer capítulo a Ruth, su esposa, para que revisara. Ella se sentó tranquilamente a leer esta poderosa descripción de las condiciones del mundo y luego levantó la vista para decirle: Billy, si Cristo no viene pronto, tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra de los muertos para disculparse con ellos, ya que esta generación es sin duda más pecadora que la de ellos. Sodoma y Gomorra pasaron el punto de no retorno. Dios destruyó estas malvadas ciudades de la llanura por medio de un abrasador incendio procedente del cielo. El mal no tendrá la última palabra, la tendrá Dios. La maldad no durará para siempre. El pecado no reinará eternamente. Jesús promete que regresará. Cuando el apóstol Pedro llega al final de su segunda epístola, nos da una tranquilizadora promesa: pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todos serán justos y buenos. 2 Pedro 3:13. El apóstol Pedro comparte esta verdad eterna. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse, por la fe que ustedes tienen en Dios. A ver cuánto me queda, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tienen preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. 1 Pedro 1:3-5. Compareceremos ante Dios en Cristo. Él es nuestra justicia. Todo lo que somos lo es Él. Todo lo que necesitamos se encuentra en Él. Cristo nos justifica. En Él nos presentamos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Cristo nos santifica. Si le dejamos, hará de nosotros lo que Él anhela que seamos. Él trabaja en nuestros corazones para cambiarnos, para remodelarnos. En Cristo somos aceptados como hijos e hijas suyos. Mientras crecemos diariamente en la gracia, nos asemejamos cada día más a aquel que a quien admiramos. Él espera pacientemente con amor que cada uno de nosotros abra su corazón a su gracia transformadora, a fin de estar preparados para su pronto retorno. Listos para su retorno. Sir Ernest Shackleton, un explorador británico de origen irlandés, realizó numerosas expediciones al Antártico
en los primeros años del siglo XX. En una de ellas sobrevino el desastre cuando su barco, el Endurance, quedó aplastado por el hielo y su tripulación fueron a la deriva sobre láminas de hielo durante meses hasta que alcanzaron la isla de Elefante. Al ver sus hombres estaban en el borde del desastre, Shackleton salió con un equipo de 5 de ellos de nuevo sobre el agua. Abordaron un bote salvavidas de 22 pies, 6,7 metros, y navegaron rumbo a la isla de Georgia del Sur. 16 días después de partir, la tripulación alcanzó la isla, sobre la cual Shackleton tuvo que salir a pie, caminando penosamente por las montañas cubiertas de nieve, abriendo senderos donde no los había, con temperaturas glaciales, hasta llegar a un pequeño pueblo ballenero. Pudo conseguir un barco para rescatar finalmente a su tripulación, todos cuyos miembros sobrevivieron a la prueba. Ninguno de ellos pereció en el frío. Él estuvo ausente durante meses y sin embargo los hombres dejados atrás nunca perdieron la esperanza. Las gélidas condiciones demoraron su retorno. 3 veces intentó llegar hasta ellos, pero las aguas marinas estaban tan congeladas que era imposible acceder a la isla Elefante. Las vías marítimas se encontraban obstruidas por el hielo. Finalmente, en un último esfuerzo, descubrió un estrecho pasillo a través del hielo. Guiando su pequeño barco de regreso a la isla, se alegró mucho no solo de encontrar a sus hombres vivos, sino completamente preparados para subir a bordo. Pronto estuvieron en camino hacia la seguridad y el hogar. Una vez que pasó la emoción del reencuentro, Shackleton le preguntó por qué los había encontrado listos para subir a bordo del barco tan puntualmente. La demora podía haber provocado fácilmente que las rutas marítimas se congelasen y los condenasen a muerte en aquella isla deshabitada, árida y glacial. Ellos le contaron que todas las mañanas su líder enrollaba su saco de dormir diciendo: tengan sus cosas preparadas, muchachos, el jefe puede regresar hoy. También nosotros nos hallamos aislados en esta isla del espacio que viaja a 67.000 millas, más de 107 kilómetros por hora a través del cosmos, llena de terrorismo, desastres naturales, crimen, violencia e inmoralidad. Pero tenemos esta esperanza que arde en nuestros corazones. Ella inspira nuestros espíritus y alienta nuestra alma. Nos levanta y nos anima a avanzar día tras día frente a las alegrías y tristeza de nuestras vidas, en la esperanza de que se avecina la liberación, la esperanza que Jesús viene de nuevo, la esperanza de que el rescate está cerca, la esperanza de que un día dejaremos este planeta en rebelión, enfermo de pecado, y nos dirigiremos a casa con Jesús para vivir con Él para siempre. La única manera de estar preparado para el pronto retorno de Jesús es tomar la inteligente decisión de permitirle que asuma todo el control de nuestra vida hoy, mañana y siempre. Y este es el final del capítulo 4. Como pueden ver, ahora es el capítulo 5 y ya termina el capítulo 4. Espero que hayan aprendido. Dios los bendiga.